nuestro alcalde de Jauna, Ibon Areso. Y antes de darles la palabra, sobre la ponencia Bilbao, el cambio urbano, que bien podríamos añadir y continuo, dentro del ciclo de gobernanza, quisiera agradecer vuestra presencia y recordar algunos de las líneas de trabajo del Club de Europa. Una primera es actuar como un sistema de alerta anticipada en los retos del futuro. Segundo, tratamos de aportar nuestro granito de arena dentro del entramado de la sociedad civil desde hace aproximadamente ya 15 años. En parte grabando las conferencias, debates que tenemos y que colgamos en la web, y algunas de ellas pues conseguimos sacar algún libro. En esta línea, nuestro ponente entiendo que reúne todas las características de una persona generosa, conocedor de excepción de la evolución de Bilbao en los últimos años y, por supuesto, de sus proyecciones de futuro. La presentación del currículum de Ibon lo hará Pedro, y yo simplemente, como veo que hay algunas caras nuevas, lo que recuerdo es el formato que tenemos. Una primera exposición por parte del ponente, comida entre los asistentes y contraste de pareceres, y en cuanto terminemos la comida, debate con el ponente, para terminar entre 5 y 5 y media. La idea es que se pide la palabra a la mesa y por orden riguroso iremos planteando las intervenciones. Sin más, le paso la palabra a Pedro. Bueno, hoy me toca presentar a un amigo, por lo menos yo soy amigo de él, no sé si a la inversa sea. Bueno, Ibon es alcalde del Ayuntamiento de Bilbao, que es un gran alcalde, un gran trabajador que ha estado siempre ahí detrás de ello. Es arquitecto urbanista por la Universidad de Barcelona, fue viceconsejero de Ordenación Territorial del Gobierno Vasco, contratado para dirigir la oficina municipal que se creó para la elaboración del nuevo Plan de Ordenación Urbana de Bilbao, que dio lugar a la transformación de la ciudad. En mayo de 1991 accedió como cargo electo a la Corporación Municipal de Bilbao, siendo nombrado en la misma primer teniente alcalde y responsable del área de urbanismo. Esta circunstancia le ha proporcionado una oportunidad que pocos profesionales tienen, como es la de participar en la redacción de un planteamiento urbanístico y posteriormente, desde la política, poder desarrollarlo e implementarlo. Es decir, ha pasado de las musas al teatro. En el sector de las utilities ha sido presidente de la Sociedad de Distribución de Gas Natural de Bilbao, presidente de Uragua, Aguas de Maldonado y Punta del Este, Uruguay, y en la actualidad es presidente del Consorcio de Aguas y Saneamiento de Bilbao, Vizcaya. Asimismo, fue representante del Ayuntamiento de Bilbao en la Comisión Interinstitucional creada para la implantación del Museo Guggenheim y es miembro de la Comisión Ejecutiva de la Asociación para la Revitalización del Bilbao Metropolitano y consejero de Bilbao Ría 2000 desde su fundación, siendo en la actualidad su presidente. Yo quiero contar dos anécdotitas pequeñas, si me dais permiso. Yo recuerdo perfectamente la primera vez que conocí a Ibon Areso. El Ibon no se acuerda. Era septiembre de hace 25 años. Estábamos en Bilbao, habían aterrizado la directiva de la Fundación Guggenheim. Era un domingo de septiembre y Ibon fue la única persona que me convenció de que el Guggenheim era posible que se hiciese en Bilbao. Explicó claramente que el puente de la Salve iba a tener una patita, eran tus palabras, que iba a entrar para Bilbao y conectarlo. Pensé para mí, esto va bien porque este se lo sabe. Y la verdad que se lo sabe y lo hizo. Cada día que paso por el puente, me acuerdo de Ibon y la patita del puente de la Salve. Segunda anécdota ha sido como unos 20 años después. Hablando con Ibon de otras cosas, Ibon todavía no era alcalde, me comentó que Bilbao necesita algo con urgencia y la verdad que ha demostrado que tiene visión y va tras ello, que es crear el software ciudadano. Esa palabra se me quedó grabada y es lo que espero que hoy nos explique un poco más. Gracias por la presentación y os dejo con Ibon, que sabe mucho de Bilbao. Arratsaldeon danori, eskerrik asko gonbidagatik. La verdad es que no tengo muy claro qué contaros. Me habéis pedido un poco que hable de la transformación de Bilbao
voy a hablar de la transformación de Bilbao. Es por lo que hemos destacado, lo que hemos quedado bien, parece que lo hemos sabido hacer, pero también sería bueno hablar un poco del segundo plan, de que a partir de ahora, ¿qué? En cualquier caso, estamos entre amigos. Si esto resulta demasiado largo, contar dos planes estratégicos, el primero más o menos culminado, a punto de culminarse, y las perspectivas del segundo, estamos entre amigos de corta el rollo, tenemos ganas de comer aquí, no hemos venido a escucharte a ti, hemos venido a comer, o sea que con absoluta libertad. En principio, lo que voy a hacer es explicar lo más brevemente posible, lo más conceptualmente posible, el primer plan, visualizarlo como sois de aquí muy rápidamente, porque las cosas se olvidan en una serie de diapositivas, y luego empezaría un poco con las líneas del segundo plan. Si eso se alarga mucho, lo corto y punto. Pero vosotros, además, me mandéis cortarlo. Bueno, no hace falta que os explique. Bilbao se funda en 1300 y nace como una villa medieval. En 1511 se crea el Consulado de Bilbao, se desarrolla mucho el comercio y la navegación marítima, y la villa medieval se convierte en una villa mercantil. Nosotros teníamos uno de los principales yacimientos de mineral de hierro, y en base a la cultura ferrona de explotación de ese mineral y a la exportación de ese mineral, que era con muy poco azufre, muy bueno para los hornos Bessener, para la nueva siderurgia a Inglaterra, 50 años después de que salga la NAFTA, la Revolución Industrial en Inglaterra, sobre 1850 se crea ya aquí la primera siderurgia moderna, los primeros Bessener, y nos convertimos en una ciudad industrial. No era una ciudad de industria diversificada, teníamos la industria básica, la pesada, siderurgia, construcción naval y grandes bienes de equipo. Y eso nos fue bastante bien hasta que en los años 70, pero sobre todo en los años 80, entró en una crisis profunda. No fue una crisis propia de Bilbao, fue una crisis de todas las ciudades de Europa y del mundo occidental, que estábamos con nuestra economía basada en la industria pesada. Y eso tuvo un efecto social y urbano muy importante sobre la ciudad. Decadencia de todo el sistema industrial, altos índices de desempleo, estuvimos con el 30% de paro en el área metropolitana, algún ayuntamiento que hemos estado llegaba al 35% de paro, problemas de tasas migratorias negativas, aquí había venido mucha gente de España, del campo, a la ciudad a trabajar, eso se vuelve para atrás, problemas de deterioro del medio ambiental, las ciudades industriales medioambientalmente nunca habían sido buenas, con la crisis eso se agrava, y todo ello trajo problemas de marginación social. Era pobreza, paro, era la época de la droga, de la heroína, lo que se llamaba el caballo, etc. Y ante esa ciudad que se nos hunde, tuvimos que reaccionar y ver un poco cómo podíamos salir para adelante. A mí, no en mi faceta política, sino en mi faceta pues, de colaborador o de lector del plan general, me suelen invitar a veces a dar conferencias en ciclos sobre transformación de ciudades. Y cuando voy por ahí, muchas de las ciudades que explican su proceso de transformación ponen el acento en la sostenibilidad, en el medio ambiente, como leitmotiv de ese plan. Yo prefiero ser sincero que políticamente correcto. No era lo que nos preocupaba. Nos preocupaba el empleo. ¿Cómo podíamos salir de esa situación gravísima de desempleo? Como suelo decir yo, primero comer y luego filosofar. Y evidentemente lo que sabíamos es que la gran masa de empleo en el futuro, ya en aquel momento también en el mundo, estaba en el sector terciario, en el sector servicios. La agricultura dado trabajo a la humanidad durante 4000 años. Desde 1800 el trabajo pasa de la agricultura a la industria, ha dado trabajo a la humanidad durante los últimos 200 años, pero entre esa agricultura y esa industria no se iba a dar más allá del 30% del empleo, y el 70% del empleo por lo menos estaba en el sector de los servicios. Y nos teníamos que preparar para ver cómo podíamos recuperar ese empleo que era nuestro objetivo en el sector servicios. Para eso hicimos una planificación tanto de la mía, de mi ámbito, del mundo de lo físico, yo soy arquitecto urbanista, como también una planificación estratégica, la que hacen las empresas. Y un ayuntamiento no deja de ser una empresa y también tiene que hacer planificación estratégica. Y claro, toda la planificación que hace la administración pública busca el bienestar de los ciudadanos. Pero por esto ya te ha salido el ramalazo político, la vena política, porque eso del bienestar de los ciudadanos es como decir amarnos los unos a los otros, eso no significa nada. Yo creo que eso hay que completarlo un poco más. Y para mí, para que una ciudad ofrezca calidad de vida a sus habitantes, tiene que ofrecer dos cosas. Primero, un sitio agradable donde vivir, con más paseos, más parques, oportunidades de ocio, de cultura, acceso a la vivienda, etc.
un sitio bonito para vivir, pero la segunda cosa que tiene que ofrecer esa ciudad a sus habitantes es un mayor nivel de renta, más empleos y lo mejor remunerados posibles. Y estos dos conceptos, con carácter general, en las ciudades, no en Bilbao, sino de tipología de industrial, de ciudades industriales, como llamamos nosotros, con carácter general, eran urbanísticamente contradictorios. Éramos ciudades muy ricas, que generaban mucho empleo, pero muy poco agradables para vivir. Y el problema es que cuando esto se nos viene abajo, se nos hunde, el deterioro medioambiental es el principal factor de pérdida de competitividad que puede tener una ciudad para atraer las actividades terciarias, las actividades de servicios que para implantarse requieren entornos mucho más cuidados y mucho más selectivos. Y por tanto nos vimos obligados a cambiar todo el chasis físico de la ciudad para hacer una ciudad más amable, más atractiva, donde pudiésemos generar los nuevos puestos de trabajo en el sector terciario. Yo antes he despreciado aparentemente el tema del medio ambiente, porque nuestro objetivo era el empleo, pero el medio ambiente era la condición sine qua non para conseguir nuestro objetivo, que era el empleo. Por lo tanto, si os he dicho que nacimos como una villa medieval, después fuimos una villa mercantil, después una ciudad industrial, teníamos que dar el salto a la ciudad postindustrial. Hasta aquí os he explicado el por qué tuvimos necesidad de cambiar. No es porque cambiamos, tuvimos necesidad de cambiar. Rápidamente un poco el cómo hicimos ese primer plan estratégico. Lo voy a resumir en 4 elementos. Los 2 primeros de carácter más físico, más de mi mundo, del urbanístico, y los 2 siguientes de carácter más socioeconómico. El primero era el que llamamos la movilidad interior del área metropolitana y la accesibilidad al exterior. Estar en buenas condiciones de infraestructura. Puerto, aeropuerto, metro, reformas viarias, ferroviarias, sin olvidar tampoco las comunicaciones inteligentes, fibra óptica, banda ancha, etc. El segundo elemento, la regeneración, tanto medioambiental como urbana. Lo que hemos dicho antes, cambiar la ciudad. Más paseos, más parques, hacer una ciudad más bonita, más amable, pero también en temas medioambientales, mejorar la calidad del aire, mejorar la calidad de las aguas del río, descontaminar los suelos industriales, etc. Estos son los 2 primeros pilares, muy resumidamente, digamos, de carácter más físico. Ahora pasaríamos a los de carácter más socioeconómico. El tercero era lo que llamábamos la inversión en recursos humanos y la transformación tecnológica. Yo he dicho que nosotros tuvimos uno de los yacimientos de mineral de hierro más ricos de Europa, pero la minería se agotó. Hoy las ciudades y las sociedades más ricas no son las que tienen más recursos naturales, no está mal tenerlos, ojalá tuviésemos, pero no son las que tienen más recursos naturales, sino los que tienen la gente mejor preparada. Japón era un caso muy claro, pobrísimos recursos naturales, y fue una sociedad muy rica por la preparación de su gente. Por lo tanto, valores como el conocimiento, la creatividad, la motivación, la dedicación, era algo que había que impulsar. El mundo que viene es el mundo del saber. Y el tercer elemento, o el cuarto elemento y el último, es la cultura, el impulso cultural. Mirad, las actividades culturales, artísticas, de ocio y de tiempo libre no solo son el mejor termómetro de la vitalidad de una ciudad, no solo son importantes para los que vivimos aquí y tenemos que disfrutar de la cultura, disfrutar y aprovecharla, sino que es uno de los elementos que mejor ayudan a proyectar esa ciudad hacia el exterior. Y las ciudades competimos entre nosotros para traer actividades económicas, turismo, empresas, etc. Y la cultura es además un buen elemento de atracción. He hecho este rápido recorrido por los 4 pilares en que resumo la historia. Aquí está Alfonso, en vez de 4 pondría 12 o lo que sea. Alfonso Martínez Sierra, me refiero, que he visto por ahí, con el plan Metrópoli 30. Pero vamos a ir un poco al grano. Algunos, antes de que, aunque vosotros habéis vivido la transformación, la tenéis olvidada, la que vamos a visualizar un poco. Algunos aspectos que han caracterizado esta transformación, rápidamente. El primero fue el objetivo de poner Bilbao mirando a la ría. Los frentes de agua de las ciudades que dan al mar, a un lago, a un río, son el elemento de mayor potencialidad urbana que puede tener una ciudad. Y Bilbao le daba la espalda al río. ¿Por qué? Porque Bilbao, la ría fue la arteria por donde entraron las actividades industriales y portuarias, y sus márgenes se colonizaron de esas actividades industriales y portuarias. Trasladar esas actividades industriales y portuarias a otros emplazamientos y poner la ciudad mirando al río fue un objetivo. La ciudad no le daba la espalda al río, le daba la espalda a estos espacios industriales y portuarios. El segundo tema es que no hicimos un planeamiento convencional, calificar suelo para las nuevas necesidades.
nos concentramos en las zonas obsoletas, en las zonas del desmantelamiento industrial. Hicimos un plan más bien de reforma que de crecimiento. Se trataba de convertir las zonas problema en zonas de oportunidad. El siguiente tema es que cuidamos el hacer operaciones con arquitecturas de calidad. ¿Por qué? Nosotros no pretendemos ser una ciudad turística. No tenemos especiales condiciones para ser una ciudad turística. Pero de lo que estábamos muy escarmentados era del monocultivo económico de la industria pesada. Hay que diversificar la economía. Cuando se nos cayó la industria pesada, se nos cayó casi todo. Y en esa diversificación, un pedacito de la tarta también nos interesaba tener en el turismo, que es una actividad muy de presente y muy de futuro. Pero claro, cuando se dice turismo se dicen muchas cosas. Hay el turismo de sol y playa, turismo de sitios arqueológicos e históricos, turismo de naturaleza, turismo religioso, Roma, la Meca, etc. Turismo sanitario. Y cada ciudad tiene que saber buscar el nicho de turismo al que puede aspirar. Y el turismo al que Bilbao podía aspirar era el turismo urbano y de congresos. Y para ese tipo de turismo urbano y de congresos, tener un metro de Foster, un Guggenheim, de Gehry, etc., era muy importante, y por eso también hicimos una apuesta de arquitectura con esa intención. Y el último elemento que voy a citar, previamente a que visualicemos eso que estoy contando en qué consistió, es el partenariado. Un proceso de este tipo es pluricompetencial y afecta a muchos sectores y a mucha gente. Y la disciplina en materia de planificación estratégica suele decir que es muy importante el encuentro de lo público y lo privado. Con lo que voy a decir a continuación no le quiero quitar importancia a eso. Es muy importante el encuentro de lo público y lo privado. Pero no fue la clave de nuestro éxito. ¿Por qué? Porque siendo muy importante, no es especialmente difícil de conseguir. Hombre, si yo voy al sector privado y le pido que haga cosas en beneficio de la sociedad, pues me va a decir, oiga, yo no estoy para eso, estoy para llevar adelante mi industria y para eso está la administración. Pero si yo al sector privado le ofrezco operaciones que tengan, no estoy hablando de pelotazos, sino la rentabilidad lógica de ese tipo de negocio, para eso está el sector privado y me entra, no es difícil de conseguir. Lo que es mucho más difícil de conseguir que el encuentro de lo público y lo privado es el encuentro de lo público y lo público. En nuestro caso, el gobierno de España, el gobierno vasco, el gobierno de la Diputación de Vizcaya y el gobierno municipal, cada uno muy celoso de sus competencias y muy celoso de sus presupuestos, el ponerlos a remar a todos en la misma dirección, eso es más difícil de conseguir. Os voy a poner dos ejemplos que entenderéis fácilmente. ¿Qué actividades sectoriales públicas, como puede ser el puerto, que es público, o el ferrocarril, que es público, y que se encuentran cómodos, donde están en una determinada posición, sectorialmente cómodos, renuncien a ese interés sectorial y se muevan o se trasladen en beneficio del interés general? Eso es mucho más difícil de conseguir que luego en los suelos liberados de esas actividades ferroviarias o portuarias contar con el sector privado para hacer desarrollos urbanos. Bueno, todo eso está muy bien. ¿Qué habéis hecho? Esto es una anécdota que vos sabéis, es el mapa mundi de Bilbao, que ya lo conocéis. Lo que fuimos, ya se ve 1850 el carro, nosotros fuimos esto. Lo pasaré muy rápido porque son muchas, pero lo conocéis. Y yo además estoy convencido de que hubiéramos seguido siendo esto sin ninguna crisis. No fuimos muy listos, no nos adelantamos a los acontecimientos y tuvimos visión de futuro. O hubiéramos seguido siendo esto sin ninguna crisis. Lo que nos pasó, que nos hundimos. No sé si apagamos un momento la luz y para ahí un poco más de contraste. Lo que nos pasó, a lo que tuvimos que hacer frente. En esta situación, esto es hasta el año 94, así, en esta situación estábamos en el 91, como ha dicho Pedro, cuando se les consigue decir que vengan por aquí a los de Guggenheim, la Fundación de Nueva York, y
evidentemente quedaron espantados. Era el último sitio de Europa donde querían venir. Luego, si queréis, en el coloquio me preguntáis por qué vinieron. Esto es lo que nos pasó. Las huelgas, los problemas laborales, por el cierre de las empresas, hay que refrescarlo, que no es tan lejano, años 90 y tantos. Luego encima tuvimos las inundaciones con ese periodo de retorno de 500 años de probabilidad estadística, ya que fueron la puntilla también. Y teníamos que pasar de la ciudad marrón a la ciudad verde. Esto es lo que se ve enfrente, a 50 metros de la ventana de mi despacho en el ayuntamiento. Es Echevarría. O sea, no penséis que es el área metropolitana. Teníamos que pasar de la ciudad marrón a la ciudad verde. La primera actuación importante fue la ampliación del puerto en esta zona. Sabéis que el puerto nace antes de 1300, la fundación de Bilbao ya existía el puerto, nace por aquí. A lo largo de los siglos va ocupando el río, a finales, sobre todo a principios del 20, se hace el puerto exterior y había que ampliar el puerto para conseguir dos cosas. Primero, liberar las orillas de actividades industriales y portuarias y poner la ciudad mirando al río. Y en segundo lugar, para poder coser mejor las orillas mediante puentes que estaban muy condicionados por las servidumbres de la navegación mercante. Los puentes tenían que ser de calibre muy alto para que pasasen los barcos que unen territorios, pero no unen orillas, y los que unen orillas tenían que ser practicables y eso con el tráfico no funciona. La ría. Y, como ha dicho Pedro antes, nos he dicho que había que pasar de las musas al teatro. Hay muchos planes estratégicos en el mundo, en muchos sitios, y lo que consiste es en hacer. Y lo que pasábamos es, digamos, de lo que era, aquí terminaba el puerto exterior, digamos, hacer el nuevo puerto. Eso nos permite empezar a hacer pasarelas y puentes. Cuando veis una fecha, esto es mayo, 5 de mayo de 97, es la fecha de la infraestructura. La más antigua de todas es noviembre de 95, que es cuando se inaugura el metro. Esto nos permite empezar a hacer puentes, no os los voy a explicar porque os los conocéis. Vamos a darle un poco de ritmo. Y también vamos a ver una serie de diapositivas sacadas desde el mismo sitio, estas están sacadas desde el puente de Deusto hacia el mar. Antes y después teníamos un astillero y una carretera, que no era una calle, era la carretera de Sica, que iba hasta el mar, hasta Becho, son unos 12 kilómetros. Esto es antes, el mismo sitio después. Donde estaba el astillero se ha hecho el Palacio de Congresos y de la Música, y donde estaba la carretera hemos hecho un paseo, manteniendo la farola y la barandilla marinera para mantener la memoria histórica, y la intención es que todos los bordes del río fuesen los puntos de encuentro de la ciudad y fuesen paseos. Antes, después. Antes, veis que teníamos un ferrocarril que era de cercanías, estaba cerrado, la ciudad no se podía asomar al río, estas eran vías de grúas. Antes, después, luego explicaremos qué hicimos con ese ferrocarril. Antes, después. En esta intención de sacar paseos a lo largo del río, delante de la Universidad de Deusto teníamos una acera de 1 metro. Luego teníamos Botica Vieja, Campo Volantín, Arenal, ya está, pero teníamos aquí un problema. El problema es que no podíamos anchar la acera para sacar un paseo, teníamos encima el campus de la Universidad de Deusto y las viviendas. Entonces, sin quitarle sección hidráulica al río, como enfrente teníamos la campa de los ingleses industrial, recortamos la orilla de la campa de los ingleses y ampliamos esta sin quitar la sección hidráulica al río. Esta orilla se ampliaba, la otra se recortaba y hemos pasado de la acera de 1 metro a un paseo. En el casco viejo, que no podíamos mover el río, hicimos soluciones en vuelo, que están terminadas. Antes, después. ¿Qué hicimos con este ferrocarril, que era una barrera entre la ciudad y el río? En otro punto de la ciudad teníamos la trinchera de lo que se llamaba la avenida del ferrocarril. Era un ferrocarril de mercancías, pero tenía anchura suficiente para que, desviándolo un poco antes en Olaveaga, meter el ferrocarril que iba por el borde del río por aquí para liberar la orilla del río, y lo metimos por aquí. El problema de estos espacios ferroviarios es que en Bilbao sabéis que somos bastante cuidadosos con la limpieza y el mantenimiento, pero Renfe no tiene la misma facilidad y son espacios sucios, además con zarzas, puede haber ratas, malezas, un problema de mal medio ambiente. Y además de ese problema de suciedad y de mal medio ambiente, son auténticas barreras entre zonas de la ciudad. Esta también es una foto antes, esta va a ser la fachada de referencia, antes, después. Esa fachada es esta. Evidentemente, el ferrocarril sigue funcionando por debajo. Lo que hemos hecho es cubrirlo y sacar la avenida. Antes y después.
antes, después. Hemos convertido la trinchera ferroviaria en una avenida y aquí teníamos una estación. Esta estación era de mercancía, la estación de Amézola, no era de pasajeros y no se justificaba que estuviese dentro de la ciudad. Y además era también una barrera entre zonas de la ciudad. Pues hicimos una promoción de viviendas y un parque, y donde estaba la estación de Amézola ahora tenemos un parque que une las zonas de la ciudad. Nosotros no teníamos una ría, un río, teníamos una cloaca navegable, oxígeno cero, contaminación de metales pesados, nada de vida ni animal ni vegetal. Hicimos un gran plan de saneamiento con sus plantas depuradoras, etc. Y hemos recuperado el oxígeno y la vida del río. Antes, después. El coche lo invade todo. Y hay que tratar de meterlo bajo tierra, porque sobre todo los coches de los residentes, a que viene de fuera igual le puedes poner limitaciones, pero los coches de los residentes hay que meter de fuera. Esta no es una foto antes, es 1950, porque la traigo aquí, porque aquí todavía esto era portuario. Cuando el puerto abandona estas zonas, el coche lo invade todo. Estos 2 minutos, esto sí que ya estamos en el antes. Aquí mismo hacemos un aparcamiento, tanto de rotación como de residentes, y recuperamos el espacio para los peatones. Incluso los tineros portuarios, los domingos son mercados de flores y los sábados me parece que de productos agrícolas del entorno. Eso nos permite que el casco viejo sea peatonal, pero también otras zonas de la ciudad, otras calles, lo cual dinamiza la ciudad, dinamiza el comercio, la hostelería y hace la ciudad más amable para el sector terciario. Repusimos el tranvía, sabéis lo que aquí hay gente de mi edad, que en los años 50 había tranvía. La diferencia es que el nuevo tranvía lo que tiene es plataforma propia, no va por la calzada compartiendo el tráfico como era el antiguo. El metro de Norman Foster, lo más antiguo, en noviembre del 95, el Fosterito, el aeropuerto de Santiago Calatrava. Esto no era unos altos hornos, una fundición, sino que era un tren de laminación en ansio, donde se traía aquí el acero para hacer chapa o para hacer perfiles, y aquí es donde se ha construido el BEC. La feria de muestra de Bilbao se quedó pequeña y se trasladó aquí, el Bilbao Exhibition Center. El nuevo conservatorio de música en Ibarracolanda, la biblioteca foral. En los barrios nuevos también se hace el Bilbao Arena. Las gradas son retráctiles, en días de labor pueden jugar en el local, la gente local, porque las gradas se han metido y son 2 canchas, para espectáculos pues son una cancha. El obispado también se hace sensible, lo habéis visto a Gaspar por aquí, a esta preocupación del ayuntamiento de cuidar las arquitecturas y hace una apuesta en la nueva parroquia que tiene que hacer esta zona también de cuidar la arquitectura, y yo creo que el resultado ha sido bueno. Estos son los antiguos cuarteles de militares de Garellano. Con Richard Royer hemos empezado ya a inaugurar una parte de la urbanización y está esto en fase de construcción. El edificio de salud del gobierno vasco de Bilbao, hoteles. La Alhóndiga, sabéis que es una manzana completa, propiedad del Ayuntamiento de Bilbao, un antiguo almacén de vinos y licores, no sé si era por las cuestiones de las tasas fiscales del alcohol, por las razones que sea, esto queda en desuso, y se convierte en un centro mixto de actividades culturales, pero también de la salud o deportivas. Esto era la Alhóndiga por dentro, antes, y luego con Philip Starr hicimos el proyecto, pues que no os lo voy a contar porque lo conocéis. El parque tecnológico. Es el contraste con las diapositivas que hemos visto al principio. El mensaje es que la calidad medioambiental no solo tiene que llegar a la ciudad, sino que también a las zonas industriales, que son absolutamente diferentes de la industria anterior. Yo no os voy a hacer trampa, no todos los polígonos industriales pueden ser así. El parque tecnológico no deja de ser la caricatura en positivo del polígono industrial y lo que va marcando la tendencia. El cinturón verde está rodeado de montes, el cinturón verde que vamos construyendo en los montes del entorno. Y ahora vamos a ver ya algunas, esto es Galindo, algunas operaciones más integrales. Es unos altos hornos, se derriba todo menos este edificio que entendíamos que tenía un valor de arqueología industrial, que se mantiene, se derriba todo menos ese edificio y se empieza a hacer parques, viviendas y nuevas actividades industriales. Estas actividades industriales lo que tienen son características que son limpias y compatibles con la vivienda, lo cual permite también la mezcla de usos, el mix de usos, que siempre es bueno a fin de evitar también desplazamientos, transportes, etc. Esto era la foto antes de ese sitio, incompatible con la vivienda, antes, después. El edificio Igner, que se mantiene. La nueva industria que va apareciendo en la zona no tiene la excelencia del parque tecnológico,
pero no tiene nada que ver con la industria que hemos visto en las diapositivas del principio. Bueno, aquí hacemos con Arate Isozaki la intervención de las torres de Isozaki. Hemos visto esto y vamos a pasar a Bando Ibarra, que es esta zona de aquí, tampoco os la tengo que explicar demasiado. Teníamos el astillero, una zona portuaria, la estación de ferrocarriles por container, talleres y almacenes y la famosa barrera ferroviaria, que precisamente aquí en Olaviaga se desvía por lo que era la avenida del ferrocarril. Y se trata de pasar de la ciudad industrial a la ciudad postindustrial. Se va derribando lo que se puede derribar, todavía esta parte portuaria y la estación de container no podíamos, estamos haciendo la ampliación del puerto exterior para trasladarlo, las cosas hay que tratar de no destruirlas, sino de trasladarlas. Se empiezan a hacer los dos grandes equipamientos, el Museo Guggenheim y el Palacio de Congresos. Esta es la maqueta del Palacio de Congresos, es de acero corten y representa el último barco que se construyó en el astillero. Está hecho en el sitio del astillero donde se hacían los barcos. Por eso es de acero corten, tiene cuadernas navales en su arquitectura, estos serían un poco los andamios, e incluso estas chapas que sirven para darle un poco de sombra del movimiento a la fachada, recuerdan los barcos en construcción. La fachada exterior, la urbana, la fachada de la ría. El barco no solo es de acero corten por fuera, sino también por dentro. Como sabéis, tiene distintas salas y al auditorio principal se entra por pasarelas como los barcos. Se entra por pasarelas como los barcos. El auditorio principal, una foto nocturna, el Sheraton Honores Meliá, la Biblioteca de Deusto, el Paraninfo de la Universidad Pública. Este edificio es este, antes o después. Aquí lo que hacemos es bajar algo más ya la diferencia de cota para sacar un aparcamiento y se hace la Plaza de Euskadi, antes o después. La Torre de Iberdrola. Y vamos viendo cómo va cambiando. Aquí teníamos el parque histórico de Doña tenía forma triangular, por una parte se amplía para darle una forma cuadrada y también se hace un parque de ribera en el borde. Se amplía el parque y se hace un parque de ribera. Antes, después. En el parque de ribera también tratamos de poner esculturas, etcétera, para ir posicionando esa imagen más cultural de Bilbao. Y bueno, aquí se ven los árboles del parque histórico y se va ampliando el parque pues, con cierta calidad. Esta es una imagen diferente. Los barcos se construyen aquí en Dique Seco, que es donde se ha hecho el Palacio de Congresos, el último barco, luego se botaban y se terminaban de hacer por dentro. Y estos eran los diques secos pues, para reparaciones, pintura, etc. Eso queda desmantelado y bueno, pues, se recupera la grúa más antigua, la Carola. Y aquí se hace el Museo de la Historia Naval de Bilbao, tanto desde el punto de vista de la construcción naval como del comercio marítimo. Un evento fuera del museo, el Museo Guggenheim. Y hemos llegado hasta aquí. Esto es la antigua feria de muestras que se ha derribado y se ha llevado al BEC, el antiguo campo de fútbol que ya está terminado en esta zona y estamos trabajando pues, en toda esta zona. Sobre todo en lo que llamamos Zorzobra. Hemos comenzado ya la apertura del canal y el primer puente y con un proyecto de Sajadi de lo que se trata es pues, de hacer una transformación profunda como hemos hecho en otras zonas de esto que todavía nos queda pendiente. Unas imágenes de cómo puede ser. No todos los edificios se tiran, el depósito Franco lo conseguimos que lo comprase la ingeniería IDOM para mantenerse en Bilbao y hizo un lifting de fachada, pero manteniendo todo el edificio del depósito Franco. Pero bueno, por un cambio de imagen absoluto, ¿no? Y lo que queremos hacer en Zorrozaurre es una zona mixta, buscando ese concepto mixto que antes se ha citado, de viviendas, evidentemente, con sus parques, sus equipamientos, sus colegios, etcétera, de actividades industriales convencionales. Cuando digo convencionales no me interpretéis en las primeras diapositivas, sino convencionales de industria moderna y tecnológica actual. Queremos traer una unidad urbana del parque tecnológico que antes habéis visto y que está en Zamudio. Queremos que dentro de la ciudad haya una unidad de parque tecnológico. Pero junto a ese tipo de industria, parque tecnológico convencional, queremos también que haya una serie de pabellones o de edificios destinados a otro tipo de industria diferente. Las industrias creativas, que son aquellas que mezclan arte y tecnología. Diseño, moda, audiovisual, etc. Pero la realidad es que, bueno, ahora sí, esta parte está un poco más despejada.
pero que todavía está aquí y estamos trabajando en esto. ¿Qué ha significado esto en tema turístico? Visitantes hay más, pero por ceñirnos a los visitantes que hacen noche de hotel, visitantes hay más, los que hacen noche de hotel, pues del 94 al 2012 hemos pasado de 24.000 a 734.000. Congresos teníamos en aquella época más o menos 88 congresos al año. En este momento tenemos más de 1.000 congresos al año, congresos, encuentros. Hoteles teníamos 29, ahora tenemos 58. Pasajeros aéreos estábamos en 1.425.000 y hemos superado los 4 millones. Nunca había venido un crucero a Bilbao. Aquí, en el 97, se inaugura el Guggenheim y empieza a crecer el número de cruceros, hasta llegar en el 12 a 50. Este crecimiento no solo es cuantitativo, también es cualitativo, y eso es lo más importante. A partir del 12, Bilbao no solo era escala de cruceros, que está bien, te da prestigio, pero no deja mucho dinero, la gente duerme en el barco y tal, y ha empezado a ser escala también de salida o de llegada de cruceros, no solo de hacer escala. Y eso te mueve el aeropuerto, los hoteles, la gente se puede quedar unos días, etc. Evidentemente este proceso ha tenido bastantes premios. Los dos más importantes para mí es el primer premio en la Bienal de Venecia en el 2004 y el famoso Lee Kuan Yew, que es el que se considera más prestigioso del mundo en materia de transformación urbana. Pero el que hayas tenido muchos premios no te permite dormirte en los laureles. Iríamos marcha atrás. Y por tanto, esto es un poco el resultado de este plan estratégico que os he explicado, y ahora estamos comenzando un segundo plan estratégico. No podemos decir, aunque nos quede zorrozado, nos quede alguna cosa, no podemos decir, ya hemos triunfado. Vas para atrás y te mueres. Primero tuvimos la transformación industrial. El plan estratégico que os he explicado es la transformación urbana, pasar de aquella ciudad fea, sucia, a una ciudad más bonita y más amable. Y ahora el segundo plan estratégico consiste en pasar de la ciudad amable a la ciudad inteligente, la transformación del conocimiento. Basado en dos conceptos, nueva economía y territorio. En la época industrial teníamos casi un 50, la mitad de nuestro Producto Interior era industrial, o aumentando los servicios, y iríamos un poco hacia aquí. Bueno, hasta ahora en mi papel, ahora voy a ir un poco más con chuleta en el segundo plan. Pues diría en primer lugar que para mí el objetivo del segundo plan estratégico es también el empleo, la economía y el empleo. Es la preocupación que siempre tenemos en el Ayuntamiento de Bilbao. ¿Cómo estamos? El último dato que me acaban de pasar, no sé si ayer o esta mañana, ha aumentado el empleo, hay más gente afiliada, estoy hablando de Bilbao, no estoy hablando ni del País Vasco ni de España, hay más gente afiliada, ha aumentado el empleo, pero, aunque parezca una paradoja, ha aumentado el paro. Tal vez estos mensajes que se están dando, digamos, de que, bueno, que ya se ha tocado el sueldo, e incluso pues, hay gente más optimista todavía, que el tema se va para adelante, ha empezado a que se esté inscribiendo en el INEM lo que se llamaba el paro desanimado, que ya ni se inscribía. Y por tanto, aunque se está creando empleo y hay más afiliación, también está incrementándose el paro. Como os he dicho, la apuesta del nuevo plan estratégico es nueva economía y territorio. Primer tema, ampliar el área de influencia de Bilbao y potenciar su capitalidad. Para poder ofrecer servicios avanzados tienes que tener una determinada masa crítica. Una ciudad pequeña no tiene capacidad de tener servicios avanzados. Y en ese sentido lo que tenemos que hacer es articular sinergias con 8 municipios del sur de Francia y del norte de España y generar una mayor masa crítica. El mundo además cada vez es un mundo más de ciudades y de regiones que de países. Y la distancia hoy se mide en tiempo,
no se mide en kilómetros. Un ejemplo que se suele poner como clásico es Melbourne. Melbourne tiene 93.000 habitantes, mucho más pequeño que Bilbao, pero articula un área metropolitana de 4 millones de habitantes. Melbourne existe y tiene 93.000 habitantes. El siguiente tema sería la especialización económica inteligente. Tenemos que apostar por la especialización económica de Bilbao y dirigir un poco el empleo y las actividades hacia los nichos que nos parece que tienen más valor añadido, que garanticen además la viabilidad económica de la ciudad. Tenemos que garantizarla. ¿En qué campos? Las industrias creativas, arte, tecnología y diseño. A mí me da pudor hablar de este tema con la persona que tengo a mi izquierda, que sabe muchísimo más que yo y os podría dar sobre ese tema en solo una conferencia. Pero lo que es evidente, porque ha sido un misionero de ese tema, yo lo he conocido como misionero de este tema y nos ha ido concienciando, pero lo que está claro es que las ciudades son más prósperas cuando son más creativas. Y creemos además que tenemos oportunidades específicas principalmente en el ámbito del diseño como apoyo a dar mayor valor a nuestros productos industriales. Además, este tipo de temas no son, como te he oído decir alguna vez, innatos, sino que se pueden aprender. Este tipo de actividades además ocupan cada vez un mayor creciente espacio en las economías reales de las ciudades y además tienen una ventaja: atraen inversiones y talento. Y cualquier ciudad tiene que trabajar para atraer talento. El siguiente tema sería el turismo y la salud. Nosotros en este momento en nuestra economía en Bilbao, el turismo es un 5,6 de nuestro Producto Interior Bruto. Pretendemos ver si podemos llegar hasta el 8%. No pretendemos superarlo. Nuestra economía no tiene que ser turística, pero todavía tenemos un recorrido. Pero Bilbao tiene un problema, Europa también en general, de población muy envejecida. Tenemos unas pirámides de población envejecidas. Y el tema, las proyecciones van a peor. Para el 2030, que está dentro de 15 años, se estima que los mayores de 65 años serán un 18,9, un 19% más que los actuales. Y que los mayores de 85 años seremos un 37,8 más que los actuales. Por tanto, tenemos que abrir campos de actividad también, digamos, no solo es un problema que tenemos que atender, sino verlo también como campos de actividad que tenemos que abrir en ese sentido. Y eso, además, nos obliga a buscar programas y actividades de atraer jóvenes. Necesitamos rejuvenecer también Bilbao y tenemos que buscar oportunidades de atracción de jóvenes. Esto, que evidentemente es una amenaza y un problema, hay que ver si lo sabemos reconvertir también en una oportunidad de negocio, oportunidad de economía. Las soluciones urbanas y tecnológicas y ambientales. La transformación de Bilbao y los cambios de Bilbao se han desarrollado con tecnologías propias de las empresas vascas. Y por tanto creemos que tenemos ahí un campo de exportar, de dar conocimiento. Y incluso hay ingenierías, que tenemos muy buenas ingenierías que nacieron desde la industria, ingenierías al servicio de la industria, y que han sabido también entrar en este tipo de campos y que están además teniendo bastante juego, bastantes clientes, sobre todo en América Latina. Pero también es otro nicho de trabajo. Los servicios avanzados a la industria. Yo antes, cuando he dicho que teníamos que pasar, digamos, de la ciudad industrial a la ciudad de los servicios, no quiero que me malinterpretéis ese mensaje. No se trata de que de haber sido todos trabajadores de la industria pasemos a ser todos camareros. Para nosotros la industria sigue siendo importante. Es nuestro know-how, nuestro saber hacer. Pero lo que pasa es que esa nueva industria que nos sigue interesando tener no es como la industria anterior. Tiene que ser mucho más robotizada, mucho más tecnificada. Genera riqueza, pero no genera empleo masivo. Y teníamos que sustituir esa falta de empleo masivo en el sector terciario. Pero no hay que renunciar a la generación de riqueza de la industria. Y la industria, además, genera actividades, como he dicho,
en servicios avanzados a la industria y, por tanto, también el sector servicios, tener esa base de industria tecnológica y moderna nos ayuda. Servicios financieros, aseguradoras, consultorías, ingenierías, arquitecturas, audiovisual, universidad, diseño. Siguiente tema, la internacionalización. El primer plan, el que os explicaba antes, ha supuesto que Bilbao se haya posicionado internacionalmente y se ha convertido como un referente de la renovación y de las cosas bien hechas. Eso lo hemos querido emplear no porque en Bilbao seamos muy arros, muy faroles y tal, sino además para tratar de dar un paraguas a nuestro tejido productivo. Y no me refiero al de Bilbao o al de Vizcaya, incluso a la CAF, etc. Nosotros queremos que cuando la CAF vaya a vender un tranvía o un tren, tenga el paraguas, la imagen, la marca Bilbao, como una referencia de un sitio donde las cosas se hacen bien, que no somos de pandereta, etc. Y por tanto, este tema de la internacionalización es importante. En la cumbre de alcaldes que se celebró en Bilbao, el ministro de Desarrollo Económico de Singapur dijo que la gente ya no inventa la rueda, que lo que busca es donde las cosas se hacen mejor. Y en ese sentido, nuestras empresas tendrían una buena oportunidad de mostrar sus logros de primera mano a los futuros importadores de soluciones. Esa marca Bilbao, evidentemente todos sabemos que está de moda. Somos pequeños, 350.000 habitantes, y existimos. Lo mismo que he dicho antes de Melbourne, existe. Existimos a pesar de ser 1 millón metropolitano, pero una ciudad pequeña en el mundo. Esa internacionalización la conseguimos sin buscarla. Los catalanes siempre han vendido muy bien, han hecho grandes campañas, grandes proyecciones. Nos vino sobrevenido por el éxito que tuvo el proceso. Tuvimos suerte, fue muy exitoso y se consideró un modelo en el mundo y nos vino de forma sobrevenida. Pero en este momento sí que estamos trabajando de forma intensa y expresa en el tema de la internacionalización, de tener relaciones con Milán, con otras ciudades, etc. Ese sí que es un campo que no es del primer plan estratégico, pero sí del segundo. Siguiente tema, conectividad exterior y movilidad interna. Las ciudades, en un mundo tan globalizado, las ciudades competitivas van a ser las que estén bien conectadas. Por tanto, necesitamos más puerto y más aeropuerto. Y dentro del aeropuerto, más conexiones internacionales. Poco a poco se van consiguiendo. Pero también es importante el tren de alta velocidad. Nosotros tenemos una pérdida de competitividad. Si no hubiese tren de alta velocidad en España, pues bueno, pero que lo tengan un montón de ciudades, si tú no lo tengas, te resta competitividad. Y además, en este tema de las comunicaciones, no solo es estar bien posicionado en el mundo. Antes he dicho que tenemos que generar una región, una ciudad-región, que tenemos que tener masa crítica. Y el tren de alta velocidad y otras soluciones lo que nos dan es un metro interno. Entre las 3 capitales vamos a estar a media hora y también nos va a dar ese carácter más de ciudad y de masa crítica que necesitamos. El siguiente tema sería la universidad. Pasa una diapositiva, por favor. La universidad, la ciencia y los institutos. Pues si os estoy aburriendo, corto y comemos, ¿eh? Lo peor de una charla suele ser aburrir. Eso es lo más desastre de que corta ya, que nos estamos aburriendo. La universidad, la ciencia y los institutos tecnológicos son fundamentales para una sociedad como la nuestra, que antes os he dicho que extinguida la minería, carecemos de más recursos que las propias capacidades humanas de los que estamos aquí. La verdad es que Bilbao no se conoce como una ciudad universitaria. Históricamente hemos tenido la gran Universidad de Deusto y la Escuela de Ingenieros, más reciente, mucho más reciente, el resto de la UPV, pero no se conoce como una ciudad universitaria. Y nos gustaría ser cada vez más una ciudad universitaria. Primero porque su acción investigadora e innovadora es un componente de excelencia, en torno al cual he dicho que tenemos que desarrollar y redefinir parte importante de nuestra economía. Además, la universidad es una empresa en sí misma. No voy a decir nada en Cambridge o en
Salamanca o lo que sea, igual es la empresa más importante de la ciudad. Genera puestos de trabajo y actividad, es una empresa importante. Y tiene otras ventajas. Dinamiza la vida urbana, aportando lugares con identidad y con estudiantes. Y sinergias con otros sectores como son el residencial, el de ocio, el cultural, el de la hostelería, etc. ¿Qué es lo que estamos haciendo para potenciar? Aquí pasó una cosa. Durante el franquismo se llevó la universidad allí al monte, a Leioa, y Bilbao le cuesta un poco, digamos, tener ese carácter de ciudad universitaria. Por una parte, pues el rectorado ya ha hecho digamos, el de la universidad pública, el edificio de Ibarra, que también le da una mayor presencia y mucho más congreso, mucho más actividad, pero lo que estamos desarrollando es, primero, potenciando, permitiéndoles a los de Deusto ampliaciones, están ampliando el campus de Deusto con nuevos edificios. Nosotros nos encargamos del campo de fútbol que había, hacerlo uno nuevo para que ellos pudiesen ampliar, etc. Queremos generar también, con nuevos suelos que hemos puesto a disposición de la Universidad Pública, el polo jurídico económico alrededor de Sarrico, de lo que es hoy la Facultad de Ciencias Económicas, el eje de Basurto-San Mamés, que tendría lo que sería el campus tecnológico, pero también la Facultad de Medicina, en coordinación con lo que es el Hospital de Basurto, que puede hacer de clínico, también Cruces es clínico de la facultad, pero tenerlo ahí. Y además, y esto puede ser soñar, sería bueno que entre la Facultad de Medicina y el campus tecnológico se pudiesen también desarrollar programas conjuntos de elementos de técnica de biomedicina, los escáneres, las bañeras de la litrotricia, todo ese tipo de cosas. Si se pueden desarrollar proyectos en conjunto entre la sanidad e ingenieros, sería bueno. Pero, bueno, y hemos cedido un edificio municipal a la Universidad de Mondragón, que hemos conseguido traerla aquí. Pero el tema no se debe quedar solo en lo que os he dicho, nuevas infraestructuras, más presencia, más edificios, más universidad convencional en el plano académico, sino que es muy importante también las spin-off universitarias o los elementos, digamos, que son nacidos de la universidad y complementarios y participados de la universidad. Me refiero a aquellos elementos que se hacen para incubar empresas, para ayudar a las empresas, para colaboración entre empresas existentes y la universidad, generando espacios de emprendizaje a través de la relación precisamente universidad-empresa. Tenemos CITEC, que es una de estas spin-off universitaria que ha nacido sobre todo para que los desarrollos tecnológicos y de investigación de la UPV se puedan aplicar a la industria y haya una relación industria-Universidad del País Vasco. Básicamente está muy asentado sobre lo que es la Escuela de Ingenieros, más que sobre todo la universidad, pero especialmente sobre la Escuela de Ingenieros, y lo que se trata es de ser el punto de encuentro de la universidad, de la Escuela de Ingenieros, con exalumnos y gente de la empresa, digamos, a su alrededor. Deusto creó Deusto Cavi, que también tiene una función similar de relación entre Deusto y las empresas y las actividades económicas. Es alumnos y no es alumnos de Deusto, pero desde esa no formación de alumnos para darles un título, sino de crear empresas y ayudar a las empresas que existan que funcionen mejor. Junto a eso también en Deusto está el Instituto Vasco de Competitividad Orquestra, con el que nosotros nos estamos apoyando un poco para visionar también estas líneas de oportunidad y de competitividad para los que la ciudad tiene que ir. Luego tendríamos Bilbao Berrikuntza Factoría. Yo antes he dicho que hemos traído aquí la Universidad de Mondragón. Lo que hemos traído de momento no es la universidad, sino ese concepto de spin-off universitario. Son cursos de posgrado cuyo ejercicio es generar todo el estudio de cómo creo una empresa. No estoy hablando de dar las clases de matemáticas o las clases de no sé qué. Estudiar ese proyecto empresarial y luego tratar además de que no sea un ejercicio académico, sino que ese proyecto empresarial sea realidad y tenga vida y continúe. Y esto es lo que está haciendo la Universidad de Mondragón aquí a través de Bilbao Berrikuntza Factoría. Y luego también quiero citar
DigiPen. DigiPen igual no es una universidad, es más una facultad, tiene dos ramas. DigiPen es la universidad en materia de videojuegos y animación científica, tanto serio como el de juegos. Tiene una rama que es, digamos, informática y diseño de animación, y luego tiene una rama que es más artística, digamos, de ese componente. A mí me parece muy importante porque si una de las líneas que citaba antes, como que tendríamos que buscar también, es este tipo de actividades, el tener esa universidad aquí es importante. El problema, vamos a ver si conseguimos que se integre más, está en Ciervena, está, como ellos dicen, son gente del mundo, en Bilbao, no, en Bilbao este, pero muy este. Entonces vamos a ver si podemos hacer que se integre un poco más. Solo DigiPen tiene 3 facultades en el mundo, una está por Seattle o por ahí, la segunda está en Singapur y en Europa está en Bilbao. A través de la Cámara de Comercio conseguimos unirse aquí y eso hay que potenciarlo más. Es cara, es privada. Siguiente tema, continuar con la transformación urbana. No os voy a empezar a aburrir, pues tenemos el tema de Zorrozaurre, Punta Zorroza, Basurtos en Mamés, la estación de Abando. No podemos tener esa... Habéis visto en las diapositivas lo que pasó en Amézola, en Abando tiene que pasar algo similar y tenemos todavía, digamos, elementos de trabajo en lo que es puramente el campo urbanístico y de transformación de la ciudad. También estamos haciendo esfuerzos de flexibilización de la normativa urbanística para que determinados edificios industriales que tenemos en los barrios de Bilbao, pues que sí, la sede de la BBK y tal, pues puedan venir otro tipo de actividades o se pueda implantar un comercio, etc. Tenemos que ser también urbanísticamente un poco muy flexibles para no impedir inversiones y si podemos ayudar a que se implanten inversiones. El siguiente tema, los corazones de barrio. Primero nosotros tenemos que buscar un equilibrio entre el centro y los barrios. Bilbao tiene que ser lo más equilibrado posible. Y en materia de empleo, las actividades más asentadas, direccionales, empresariales, tienden a implantarse en lo que es el ensancheo, en el área central de Deusto, Campo Grande, la zona del casco viejo más próxima del Nal y ensanche. Y tenemos que buscar cómo las startups, los emprendedores, los podemos llevar a los barrios, porque los barrios tienen una ventaja competitiva. Este tipo de gente, de startups, de temas de videojuegos, de aplicaciones para móviles, de comercio por internet, que están haciendo, tiene capital intelectual, pero lo que no tiene es capital económico. Y en los barrios hay oportunidades de implantación mucho más baratas y mucho más asequibles. Si luego eso se desarrolla, pues como fue Panda, que luego se nos escapa a Madrid, pero bueno, mucho, pues ya se podrá venir a sitios más centrales. Pero hay que generar ese tipo de actividades en los barrios. Porque además, como os he dicho antes, tenemos un problema de envejecimiento de población y tenemos que captar jóvenes, atraer jóvenes y tratar de asentar a jóvenes. En el primer plan de transformación nos hemos hablado de infraestructuras, hemos hecho temas de ferrocarril, hemos hecho el Museo Guggenheim, hemos hecho el Palacio de Congresos, etc. Este segundo plan de transformación que estoy hablando, a diferencia del primero, tiene algunas diferencias que no he citado. Primero, 2 sobre todo. No es fotografiable. Yo hoy os he enseñado antes, después. En este no es fotografiable. Y además es mucho más coral. El otro era la administración, las administraciones en ese encuentro de lo público, los que hacíamos las cosas. Evidentemente este del conocimiento, esto tiene que ser la sociedad, la juventud, y es mucho más coral, y no es fotografiable. Pero nosotros también, en las nuevas infraestructuras que tenemos que seguir haciendo, tenemos igual que reorientarlas. Y dentro de ese tema de los corazones del barrio, de hacer zonas, digamos, en cada barrio, de residencia, de ocio, de empleo, corazones que sean atractivos, que den identidad al barrio, estamos queriendo crear también en los distintos distritos, y poder ser barrios, lo que llamamos las Ausofactories. Las Ausofactories son factorías de barrio. Son infraestructuras diferentes a las que hicimos en nuestro primer plan de transformación, que son el segundo, que son edificios que el ayuntamiento está poniendo, antiguos pabellones industriales, se rehabilitan, se les da una gran conexión a internet, etc., y se alquilan a precios muy simbólicos
a esta gente emprendedora que he dicho antes, que tiene capital intelectual, que no tiene dinero, que quiere hacer una startup, etc. Si eso les va bien y se desarrollan o se desplazan a otro sitio, ya podrá ser dentro del barrio. Este tipo de industria, la industria creativa, tiene una diferencia con la otra industria. La otra industria, que la queremos, los parques tecnológicos, la nueva industria modernizada, la queremos, pero no puede estar en la villa de Bilbao, no tiene territorio. Tienen, por una parte, inversiones fuertes que hacerse y requieren además espacios amplios que no tenemos. Las industrias creativas son absolutamente urbanas, las podemos meter en cualquier sitio y además no requieren grandes inversiones. Requieren que les demos ordenadores, conexión de fibra óptica y espacios para trabajar. Y estamos trabajando en este plan de Uso Factories. El primero que inauguramos fue el de Mático, que está funcionando bien. En la cantera hemos hecho otro. Ahora el siguiente que vamos a poner en marcha es, hemos desplazado un centro de jubilados en Recalde a un sitio nuevo, y en el antiguo centro de jubilados vamos a poner, donde estaban materias inflamables, allí en Sabino Arana, junto a la comisaría de policía. Tenemos un proyecto de Uso Factories. Rápidamente, pasa si quieres la diapositiva. El mantenimiento de la ciudad. En un momento de crisis hemos preferido en el ayuntamiento, si no se puede hacer alguna obrita y no se puede cortar alguna cinta, no se hace una obra y no se corta una cinta. Pero la ciudad tiene que estar bien mantenida. Hay ciudades que con la crisis han quedado sucias y dan imagen de decadencia. Y eso no solo es para que los bilbaínos no encima ya estamos desanimados con el paro, que en todas partes todavía nos desanimamos más, al tejido económico. Cuando tienes tus compradores, tus visitantes y tal, que la ciudad de imagen de decadencia es malo. Y por tanto estamos cuidando el mantenimiento. Ya estoy terminando. Enseguida podéis tomar la sopa. En todo el tema de mantenimiento, como os he dicho. El siguiente tema es la cultura. Antes os he dicho la importancia de la cultura. Eso no se puede descuidar. Bilbao tiene que ser una ciudad de cultura y además ha cogido fama en el mundo de que es una ciudad en que parte de su transformación se basa en la cultura. Cultura desde las raíces, desde lo local, desde lo propio, pero también desde lo universal. Tendríamos los museos, tendríamos los teatros, la voz, la filarmónica, música, el Teatro Campos de Bilbao, la Lóndiga, Bilbao Arte, la red de bibliotecas y mediatecas, el Conservatorio, Bilbao Rock, los festivales de calle, de animación, la escena museal, el folclore, el canalla, etc. Es una necesidad interna, como os he dicho, y es una proyección interior. Terminaría con el tema de liderazgo y gobernanza. Tenemos que ser responsables en la administración de los fondos y de los euros que los ciudadanos ponen en nuestras manos. Creemos que lo estamos consiguiendo. Luego sabéis que tiene deuda cero, paga a sus proveedores en un máximo de 26 días, máximo estoy hablando, y además hemos sido reconocidos por la Unión Europea, no me acuerdo qué año, como el ayuntamiento mejor gestionado. No solo hemos tenido premios urbanísticos, que hemos tenido más de 30, sino también premios de gestión. Encabezamos el ranking de transparencia de las ciudades españolas. Y la legitimidad no se consigue solo con los resultados electorales. Eso no vale, sino que esa hay que trabajarla día a día. Proximidad con los agentes económicos, que a veces da vergüenza tener proximidad con los agentes económicos, no, hay que tener proximidad con los agentes económicos, proximidad con los ciudadanos, honradez y, en definitiva, recuperar la confianza en la política. Hay que conseguir la legitimidad en el día a día. Y ya terminaría un poco con el tema del fomento de los valores y de las actitudes. Bilbao además va a ser cada vez más mestiza. Eso como muchas ciudades europeas. Y tenemos que abrirnos a las minorías y a la diversidad, pero potenciando valores que se han perdido como son el trabajo y la solidaridad. Yo creo que
antes había esos valores estaban más asumidos por la sociedad. También es verdad que tenemos que ser tolerantes hacia actividades de ocio, esto es bastante conflictivo, el tema del ocio, que demanda la juventud para atraerla. Tenemos que atraer juventud. Ser un poco tolerantes, evidentemente eso tiene que ser compatible con el descanso y la vida de la gente, pero ver un poco eso. Y por tanto, el planteamiento sería ser rigurosos en los valores, pero un poco más flexibles ante los cambios sociales. Lo voy a dejar aquí, podría seguir alguna cosilla más. Deciros, mira, el primer plan estratégico nos ha ido bien. Os he dicho cómo estamos enfocando y la diferencia de plan estratégico que ahora nos toca acometer. Esperamos llegar a tener el éxito con el segundo que tuvimos con el primero. Vamos a ver si es verdad, pero deciros que estamos trabajando en ello. No sé si si aguantáis 4 minutos, os pasaría el vídeo, sí. Un poco un vídeo de 3 minutos y medio, 4, que es el primero. Es un resumen de lo que os he explicado como primer plan estratégico. Ese sí. De una industria en declive a la competitividad en los servicios. De un medio ambiente degradado a la excelencia urbanística. De un pasado sombrío al futuro más brillante. Bilbao, la transformación fascinante. A principios de los años 80, Bilbao sufre una fortísima crisis industrial. A lo que se suman las graves inundaciones de 1983. La urbe toca fondo. Son los antecedentes del cambio. Bilbao afronta su regeneración, iniciando la modernización de sus medios de transporte. Se crea un nuevo puerto exterior. Se construye el espectacular Metro de Bilbao, obra de Norman Foster. El tranvía. El nuevo aeropuerto de Bilbao se hace realidad de la mano de Santiago Calatrava. La regeneración medioambiental tiene como principal exponente el saneamiento de la ría y la recuperación de sus márgenes. La vieja industria da paso a nuevas tecnologías, a una moderna estructura de servicios avanzados y a la apuesta de Bilbao como ciudad universitaria. La cultura se convierte en una prioridad para Bilbao. El Museo Guggenheim de Frank Gehry es su principal exponente y todo un símbolo internacional. A la modernización del Museo de Bellas Artes y la construcción de un nuevo palacio de congresos le siguen la recuperación de la antigua Lóndiga municipal, transformada en un recinto para el desarrollo y difusión de la cultura urbana y la salud, y la rehabilitación del Teatro Campos Elíseos, centro escénico de vanguardia. Con la creación de nuevos espacios se consolida una amplia oferta cultural cuyos enfoques y propuestas de gran originalidad
remarcan el estilo único y genuino de la ciudad y sus gentes. La iniciativa Tutto Verdi es un buen ejemplo de ello. La representación de todas y cada una de las óperas de Giuseppe Verdi con parámetros artísticos de máxima calidad a lo largo de 15 años. Tiempo y espacio conquistados por la cultura. Bilbao apuesta también por la arquitectura de calidad y de prestigio. Además de Foster, Gehry y Calatrava, otros arquitectos como César Pelli, Rafael Moneo, Zaha Hadid, Arata Isozaki, Ricardo Legorreta o Álvaro Siza firman importantes obras en Bilbao. Así es Bilbao, una moderna metrópoli que ha sabido transformar sus necesidades en grandes oportunidades.